Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración visual. Hoy vamos a hacer algo súper interesante, ponernos las gafas de un filósofo humanista. Vamos a dejar de lado el ruido constante y las noticias superficiales del día a día para meternos de lleno en cómo lograr una transformación real, de las que importan tanto a nivel personal como político. Y ojo, no vamos a hablar de poner parches o tiritas temporales, hablamos de una revolución profunda, la que conecta directamente nuestra propia mente con la estructura de la sociedad moderna. A ver, entremos de lleno en el tema. Seguro que habéis escuchado 1.000.000 de veces esa frase de «el ser humano es violento por naturaleza», ¿verdad? Como si la guerra o el conflicto estuvieran simplemente escritos en nuestro ADN. Bueno, pues desde el paradigma del nuevo humanismo, o humanismo universalista, esto es un error garrafal. Nos proponen cambiar totalmente el chip. La violencia no es nuestro estado de fábrica. Es una dolencia, una especie de enfermedad social y psicológica. Y la gran noticia es que, como casi toda enfermedad, se puede curar. Es solo el síntoma de algo mucho más profundo que estamos pasando por alto. Pasamos a la primera parte, las raíces de la violencia. Para que cualquier acción política o social funcione de verdad, primero tenemos que quitarle la máscara a nuestra sociedad. Hay que ir a las raíces estructurales, a lo invisible que sostiene tanta hostilidad hoy en día. Y aquí toca redefinir qué es la violencia, porque no es simplemente pegarse golpes o el combate armado, es un fenómeno muchísimo más complejo que nace básicamente de dos cosas, el sufrimiento humano y la cosificación del otro. Pensadlo, cuando reducimos a una persona a un simple número, a una estadística o a un obstáculo en nuestro camino, le estamos arrancando su humanidad. Esa es literalmente la chispa invisible que luego enciende el fuego del conflicto que todos vemos. Y fijaos que esta violencia casi nunca tiene una sola cara. Es multifacética. Por un lado tenemos la violencia económica, clarísima en la explotación o cuando el dinero manda más que las personas. Luego está la violencia racial y étnica, así como la religiosa. Y una absolutamente crucial, la violencia psicológica y verbal. Hablamos del acoso cotidiano, de ese miedo constante que nos inoculan por los medios. Es vital entender cómo toda esta presión macroeconómica alimenta día tras día el miedo y el sufrimiento a nivel micro, en la cabeza de la gente. Así que el punto clave es este. Podemos firmar todos los tratados de paz que queramos o poner el triple de seguridad en las calles, pero si la sociedad sigue ignorando estas raíces económicas y psicológicas, no va a servir de absolutamente nada. Atacar solo los síntomas físicos de la guerra mientras dejamos que el origen siga ahí es literalmente como intentar bajar una fiebre poniéndote un cubito de hielo en la frente. Hay que desmantelar las causas. Y esto nos lleva a la sección 2, sanando el paisaje interno. Aquí es donde damos el salto de lo macro, de la sociedad gigante, a lo micro, a cada uno de nosotros. Porque el mundo exterior, al final del día, funciona como un espejo inmenso. Esa hostilidad que vemos a todas horas en la pantalla es solo el reflejo del inmenso dolor interno que arrastramos como humanidad. Esa frustración constante, el resentimiento que vamos acumulando, nuestras propias contradicciones y ese miedo que nos paraliza, esa es la verdadera materia prima de la violencia social. Por eso, cualquier revolución que quiera perdurar en el tiempo es totalmente inseparable de una profunda transformación personal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Pensad por un instante en un agravio del pasado, en alguien que os haya hecho muchísimo daño. El impulso habitual que todos tenemos es intentar olvidarlo pasivamente y pasar página. Y muchas veces a esto le llamamos perdón. Pero cuidado, porque la verdadera paz interna exige reconciliación. Y reconciliarse no es ignorar la herida como si nada, sino comprender activamente de dónde viene y por qué se produjo ese sufrimiento, para así soltar esa mochila pesadísima del resentimiento. Quien hace este trabajo y sana su mente, de forma automática deja de proyectar hostilidad hacia el mundo. Pasamos a la sección 3, el principio de opción. Vale. Si ya estamos empezando a limpiar nuestra casa por dentro, necesitamos una brújula moral, ¿no? Algo que conecte esta sanación interna con lo que hacemos ahí fuera. Y esa brújula es, trata a los demás como quieres que te traten. Suena a la típica frase de toda la vida, pero su profundidad es brutal. Es la famosa regla de oro, el auténtico cimiento ético y universal de esta filosofía humanista. Hago una pausa para que esto resuene de verdad. Imaginaos el impacto gigante que tendría aplicar esta idea a cada interacción que tenemos en el día, a cada decisión política o económica. Y si seguimos tirando del hilo de esta regla de oro, llegamos a una conclusión matemática casi infalible. Si tú de verdad logras ver al que tienes delante como a un igual, como a un espejo de tu propia humanidad, ejercer violencia contra esa persona se vuelve, lógicamente, imposible. Porque hacerle daño a otro ser humano significaría inevitablemente hacerte daño a ti mismo. Es así de simple y de profundo. Cuarta sección, metodología de no violencia activa. Una vez que tenemos esa base moral súper sólida, volvemos a mirar al mundo exterior listos para la acción.
porque esta filosofía se convierte en una herramienta súper práctica para cambiar las cosas. Y aquí hay que desmontar un mito urgente. Buscar la paz no tiene nada que ver con quedarse de brazos cruzados o ser pasivo ante una injusticia. Para nada. De hecho, los datos históricos nos dicen que la resistencia civil no violenta tiene más del doble de probabilidades de éxito que las campañas armadas. La no violencia activa requiere acción constante, estructurada y muy firme, tal y como nos enseñaron gigantes como Gandhi o Martin Luther King Jr. Es la única manera legítima de derribar estructuras opresivas sin acabar convirtiéndote en aquello que intentas destruir. Y ojo, esto no es una idea abstracta, tiene un paso a paso clarísimo. Primero, el vacío a la violencia, que básicamente es negarse en rotundo a cooperar o a justificar actos violentos vengan de quien vengan. Segundo, la denuncia social, es decir, sacar a la luz las injusticias de forma pacífica pero con muchísima firmeza. Y tercero, la joya de la corona, la desobediencia civil, que es ese acto de enorme valentía donde uno se niega a cumplir leyes o mandatos que pisan directamente la dignidad humana. Y llegamos a la última sección, la número 5, el ser humano como prioridad. Este es el cambio de mentalidad definitivo, la gran meta hacia la que corremos todos con esta transformación interna y externa. A día de hoy, la pirámide de nuestra sociedad está totalmente del revés. Vemos como el dinero, las grandes corporaciones y las instituciones están ahí arriba aplastando literalmente la dignidad humana en la base. Pues bien, el nuevo humanismo nos exige darle la vuelta a esta estructura con una regla innegociable. Absolutamente nada puede estar por encima de un ser humano, y nadie vale más que otro. Eso sí, para que esta nueva pirámide se sostenga de verdad, no nos bastan las buenas intenciones. Se necesitan cambios estructurales muy bestias. Hablamos de exigir un desarme nuclear progresivo y dar un buen tijeretazo al presupuesto militar. ¿Con qué fin? Pues para coger toda esa montaña de recursos e invertirla en la raíz del problema, erradicando la violencia económica, garantizando sí o sí derechos universales como la salud, la educación y un techo digno para absolutamente todos. En definitiva, para salir del agujero en el que estamos se requiere un esfuerzo doble, remando en dos direcciones a la vez. Por un lado, un viaje súper íntimo hacia adentro para limpiar el resentimiento y las heridas del pasado, y en paralelo, una marcha imparable hacia afuera para transformar mediante la acción pacífica todas esas estructuras de la sociedad que nos roban la humanidad. Ya tenemos claro cómo funciona la sociedad y qué herramientas pacíficas tenemos sobre la mesa, pero el gran reto, de verdad, empieza mucho más cerca de casa. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones, a mirar hacia adentro y sanar nuestro propio dolor antes de ir a exigirle al mundo que deje de ser hostil? Os dejo con esa reflexión que es el punto de partida perfecto para comenzar vuestra propia revolución personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y hasta la próxima.